Bienvenidos a la reunión de rayos de cadera de hoy día. Somos Matías Arteaga y Magdalena Méndez y les vamos a presentar un par de casos de rayos de cadera. El primer caso, tenemos una paciente, una mujer de 58 años, sin antecedentes mórbidos, que llega al servicio de urgencia por dolor e impotencia funcional en la extremidad inferior izquierda. Esta es una paciente que refiere a una caída de un portón metálico sobre ella hace 3 horas, en donde impactó sobre su hemicuerpo izquierdo contra el suelo. Y ahí terminó con dolor e impotencia funcional. ¿Alguien de primero? Tomás, ¿qué más sería ya buscarle la anamnesis y el examen físico? Entonces la anamnesis, o sea, de los antecedentes, saber si es que tenía alguna alergia, algún otro antecedente que no conocido, medicamento. Entonces tuvo impotencia funcional, si es que logró caminar o no. Y ya del examen físico, a inspección si es que tiene alguna lesión como superficial, alguna deformidad. Después evaluar como a la palpación, sitios de dolor. Y como rango de movilidad, primero evaluar como el roll test, como ambas caderas, si tiene dolor como a nivel de la pelvis, como el ROM de cadera, como rotación interna, rotación externa. Gracias, Tomás. Chiquillos, espérense, tratemos de evitar tanto roleplay como en esta parte inicial para pasar a las radiografías, que es el objetivo de la reunión. Dale. Súper, entonces seguimos. ¿Estaba súper bien, Tomás? Bueno, esta paciente estaba vigil, grado 15, piel sin lesiones, tenía un aumento de volumen evidente, o sea, sin aumento de volumen evidente, sin deformidad de la extremidad inferior izquierda, tenía un dolor difuso en la palpación de la hemipelvis izquierda, con roll test positivo, y se verificó el resto del examen físico como de la cadera por dolor. Tenía un neurovascular distal conservado. ¿Qué harías tú después, Tomás? Entonces, o sea, primero manejo el dolor y lo otro es tomar alguna imagen, en este caso una radiografía pelvis AP, probablemente también un inlet outlet y o sea, sospechando que puede tener como fractura o al nivel de la cadera o acetábulo, también tomaría, o sea, una cadera AP, también una cross table y una, como se dice, una alar y una obturatriz. Perfecto, entonces está súper bien. Un segundo antes de que sigan, está perfecto, pero sí, antes de que pasemos las imágenes, yo apuesto a que no le tomaron a la obturatriz inicialmente, porque es demasiada la sospecha de que es algo acetabular, o eso es porque está dateado de qué se trata. Probablemente le tomaron una cross table y se encontraron con la fractura en la P cross table. Efectivamente, lo dice Yanni. Lo que pasa es que hay que recalcar que el portón pesaba mucho, era parecer algo muy contundente, la paciente quedó muy afectada y no parecía una fractura clínica de cadera, entonces obviamente la sospecha había, pero inicialmente estas fueron las 2 proyecciones que tomamos, solo esto. Y ahí no sé si hay alguien más de primero. Toti, creo que te habéis conectado. Hola. ¿Estás por ahí? Sí. Entonces tenemos una radiografía de pelvis AP y una cadera cross table. La radiografía de pelvis, déjame hacer un poco de zoom. El lado que le vería al izquierdo, de todas formas contralateral inicialmente, se ven bien el fémur, el cuello, la cabeza, iliopectina, ilioisquiática, los arcos se ven congruentes, y al lado izquierdo, que era el que le dolía, por lo menos en esta proyección, iliopectina y ilioisquiático lo veo bien. A nivel del cuello femoral tampoco veo algún rasgo, y sí veo en el acetábulo un rasgo de fractura. Me parece que compromete la pared anterior inicialmente, y no sé bien si sale hacia la pared posterior también, pero el principal rasgo que veo es de la pared anterior, y no veo mayor desplazamiento, por lo menos en esta imagen. En la radiografía cross table, la verdad no veo nada categórico a nivel de pelvis, porque está diseñado el fémur y no se ve nada en ese rasgo. Pero dado que acá sí, efectivamente, una fractura acetabular, tendría que pedir las otras proyecciones.
¿Puedes con tu cursor mostrar por qué dice que tiene una fractura de pared anterior? Voy. Cursor. Todo eso con el cursor. Anotar. Porque veo el rasgo acá dibujado, ¿no? Más que eso, ¿cómo estáis viendo la pared anterior? ¿Qué es la pared anterior? Ahí. ¿Cómo sabéis que esa línea transversa que dibujaste va por la pared anterior? No, no lo puedo hacer. Tienes toda la razón. Como que solo porque vi que el rasgo terminaba ahí, pensé que como el rasgo lo vi terminar en esa zona, lo asumí con eso, pero no puedo saber. Ok. Bueno, y lo otro es que es un error igual lo del across table. El across table igual se puede ver bastante, de forma ¿Pero en bastante esta? efectiva en la columna posterior. En esta, sí. La columna posterior sí, pero el anterior se ve como todo es sobreproyectado, ¿no? Claro, pero el across table en Sí, general se la ve posterior sí. en distintas circunstancias, ver más bien o de forma bastante adecuada, al fondo parte de la columna posterior, y eso sirve para orientarse en algunas cosas. Así que Sí, gracias. Perfecto, vamos a pasar a las otras predicciones, que claro, no se tomaron en primera instancia como de partida, y vía Matamoros también conectado. Si nos puede describir un poco lo que ves. Hola, buenos días. Sí. Entonces tenemos las predicciones de Judet a la de cadera izquierda, a la izquierda. Esa es la proyección obturatriz, porque se ve la columna anterior y la pared posterior. Y la alar está a la derecha. En la izquierda se le ve un rasgo de fractura en la pared posterior del acetábulo. Y me queda la duda si que hay un rasgo en la columna anterior. En cambio, en la alar, ahí se ve más, ahí veo más claramente un rasgo en la columna posterior, como transverso del acetábulo. Y también se ve un rasgo de fractura en la pared anterior. No sé si puedo dibujar. ¿Cómo mostrar? Inténtalo, Gabriel, pero el rasgo que, Sí, sí. de la alar que está ahí diciendo es de la pared posterior. Es una imagen prestada porque está sobreproyectado. Ah, ya. Mira, esa imagen. Voy a intentar desarrollar. Inténtalo, pero está súper bien tu descripción. En grandes rasgos. Veo ese rasgo y en la columna posterior veo ese rasgo. Perfecto. Sí. Vamos a seguir discutiendo después porque vamos a ir analizando cómo se ven como cada una de la radiografía, que está súper lo que hemos comentado ahora, ¿ya? Entonces, ya tenemos qué cosas vamos a ver en una predicción de pelvis AP, y son principalmente estos elementos. Primero tenemos la línea iliopectina, que es muy bien lo que describían. La línea ilioisquiática, techo acetabular, cuota de Keller, y lo que estábamos discutiendo justo ahora, el borde anterior acetabular, que es el que está más por medial, y el borde posterior acetabular, que sería más hacia lateral, ¿ya? Después tenemos las proyecciones de Judet, que es muy bien lo que estábamos también describiendo. Tenemos primero la proyección obturatriz, que sería como oblicuo en 45 grados de rotación interna, y lo que nos permite ver es la columna anterior y la pared posterior del acetábulo, que muy bien lo que escribía Gabriel. Y también tenemos la otra proyección de Judet, que es la proyección alar, que sería como una ilíaca oblicua en 45 grados de rotación externa, que nos permite ver la columna posterior, línea que sería como la línea ilioescática, y la pared anterior del acetábulo, que es la que veíamos en la P más hacia medial.
Entonces ahora si nos pasamos a ver la radiografía que teníamos, por ejemplo la P, tenemos que la línea hilopectina la veíamos súper bien, como la escribía Toti, está bien, no vemos un compromiso evidente. La línea ilioisquiática tampoco se ve comprometida en esta proyección, o no se ve como un rasgo evidente. Tenemos que el techo acetabular, sí le veíamos compromiso, como muy bien lo describían. La gota de Keller la tenemos ahí sin, claro, un compromiso evidente. El borde anterior acetabular se veía indemne, pero claro, era difícil precisarlo en esta proyección, no es como la proyección ideal. Y el borde posterior sí le veíamos este rasgo que habían descrito. Entonces, claro, y acá lo mismo que conversábamos, y que muy bien describía Gabriel, podemos ver los elementos que habíamos conversado de las proyecciones de UDEC y los mismos compromisos que habíamos mencionado recién. Súper. ¿Hay alguien de segundo? ¿Sea Canaguate está ahí o no? Sí, Mati. Ya, paciente tiene 56 años, es sana, tiene esta radiografía. ¿Cuál es tu conducta en la urgencia? Bueno, aparte de la analgesia y lo que comentaron, probablemente me gustaría ver un escáner de pelvis ósea para poder ver mejor la tridimensionalidad de la fractura y ver si es que hay otra extensión. Pero hasta ahora, Seba, ¿qué clasificación tiene la fractura? Y para que vayamos más rápido, clasificación ahora, después con el TAC, y avancemos para alcanzar el otro caso. Ya, más rápido entonces tenemos las fracturas, o sea, los rasgos de fractura, tenemos rasgos principales y rasgos asociados. En este caso yo creo que identificamos dos rasgos principales, como una transversa y una de pared posterior, por tanto me parece que es una transversa con pared posterior, como una fractura asociada. ¿Alguien difiere, Sebastián, o están todos de acuerdo? Jari, no sé quién más está. Matín, estoy de acuerdo con Seba. Me parece que es una transversa con pared posterior. Ok. ¿Estamos con el escáner, Max? Sí, démosle con el escáner. Ok. Dale, Jari. Estas son las imágenes de algunos cortes transversos del escáner. Perfecto, en esos cortes transversos efectivamente vemos que hay un compromiso de la pared posterior, se ve algo de conminución. Axial se llama eso. ¿Perdón? Axial se llama eso. Sí, perdón, sí, tenemos aquí cortes axiales donde vemos un compromiso de la pared posterior, donde se ve algo de conminución. Adicionalmente, hacia adelante también no se ve muy claro, pero también se alcanza a ver un rasgo que podría ir así como o sea, que se ve así como el compromiso que corresponde a que se complete el rasgo de manera transversa. Incluso también podría uno confundirse que pudiera ser también una pared anterior. ¿Te llama la atención algo del compromiso de la pared posterior, como de la parte articular? No especialmente. O sea, como que compromete un gran segmento, ¿o cuál es tu pregunta, Mati? No, en el fondo es que aquí yo lo sé porque estuve, como me lo explicó el doctor Schweizer y Max en el fondo, pero la parte importante de este corte es darse cuenta de la pérdida como del arco de la congruencia de la pared posterior, y que aquí hay una impactación en el fondo del hueso subcondral, que si uno en el fondo no reduce la pared posterior y no logra en el fondo volver a dar el margen articular, probablemente esta paciente va a tener un riesgo de luxación posterior muy elevado, si es que esto pegara así como está con esta fractura en el fondo. Claro, es lo que se refiere o sea, Mati, perdón, es que aquí importante es el tamaño del fragmento de la pared posterior, que ahí se podrá ver en otra ocasión los límites y cuando consideramos que es de entrada quirúrgico o se podría evaluar si es de necesidad quirúrgica o no. Pero eso, al tamaño del fragmento, que en este caso es bastante grande y tiene algún grado de conminución también, en lo que se refiere al Mati a la impactación marginal en el fondo, que es un hundimiento de la superficie articular
y eso hay que sumarlo al tamaño del fragmento en el fondo para tener un total en cuanto al compromiso de la pared posterior, que acá, justo en estos cortes no se alcanza a ver bien, pero en el fondo se ve como un hundimiento de la superficie articular aparte del rasgo de fractura. Y ahí eso hay que sumarlo al tamaño del fragmento y eso nos da el total del compromiso de la pared posterior. Sí. Gracias, Max. ¿Coto o Hugo están por ahí? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Acá tenéis la reconstrucción 3D. ¿Cuál sería más o menos tu planteamiento de tratamiento para esta paciente con estas imágenes? Lo que podemos ver en la reconstrucción 3D es que hay un compromiso importante en la pared posterior, junto con la imagen anterior es que hay un compromiso articular, hay un gap articular, y en ese sentido tenemos que tratar de construir la pared posterior para darle mayor estabilidad a la articulación, y el abordaje, o más que nada como que lo que quiero hacer es colocar una placa en la pared posterior, tratando de hacer que no se desplacen los fragmentos, solidarizando los fragmentos que están desplazados, y eso lo haría un paciente de cúbito supino o de cúbito lateral, con un abordaje posterior de Koechlin-Lange, y tratar de colocar una placa, más que nada que se fije hacia proximal, hacia la zona donde no está la fractura, y ahí tengo la duda si es que solo colocando una placa, más que nada como, entre comillas, como tipo Batres o anticizallante la fractura en la columna posterior, podría darle una reducción adecuada a ese tipo de fractura. Pero eso más que nada sería como... ¿Cómo hacía un abordaje posterior en supino? Tenéis que Perdón, describir esa... de cúbito prono o supino lateral. Dije algo... Eso. Perdón, ¿puedo decir algo antes? Hola, jefe. Adelante. Hola, estoy manejando, sorry, pero... Oye, es que en la pasó muy piola que era una fractura transversa y de pared posterior, lo cual, si ustedes ven en los cortes axiales, a pesar de que los cortes axiales en el más proximal, para que sea transversa se tiene que ver, y esto es súper fácil, y si se acuerdan de esto, va a ser ayuda, les va a ayudar tiene que haber un rasgo de adelante a atrás en el escáner en los cortes axiales, y ese no se ve. Entonces, la parte del diagnóstico de pared, de transversa más pared posterior, es una fractura compleja. Y esto no sabemos porque yo no vi la línea que va en los cortes axiales de adelante a atrás. Y segundo, claro, justo los cortes que pusieron no se ve dónde está la impactación, que es la causa principal por la cual uno va a ir a hacer un tratamiento quirúrgico aparte del tamaño. Daniel, lo que pasó con Max, no quisimos parar la discusión, pero el diagnóstico transversa más pared lo dieron antes de que se viera el rasgo transverso. Fue puro dato, porque con las radiografías es imposible hacer ese diagnóstico. Era columna y pared a ojos, por lo menos de nosotros dos mirando la radiografía. Ya, de columna y pared, pero no de transversa y pared. Por eso fue dato, no diagnóstico imaginológico. Ya. Ok. Jari, pregunta, tratamiento estándar de una fractura de columna y pared posterior, en 10 palabras, rápido. O sea, de columna y pared posterior, pues también va a depender del desplazamiento y la superficie de carga comprometida, pero por lo general el tratamiento estándar es un tratamiento quirúrgico con placa de reconstrucción. Placa, singular. ¿Perdón? ¿Cuántas placas? Sería 2 placas. Perfecto. Para la próxima, misma respuesta en 10 palabras. Vale. Súper. Entonces, voy a pasar un poco más rápido, pero efectivamente no fue tan fácil y no es tan fácil clasificar esta fractura.
Lo discutimos harto, ahí nos ayudaron harto el doctor Schweitzer y Max durante la cirugía a entender un poco qué es lo que estaba pasando, y efectivamente quedamos en consenso que era una columna con pared posterior, con rasgo incompleto hacia adelante, que por eso se podía prestar para confusión, ¿ya? En este paciente lo que se realizó finalmente, esto lo vamos a saltar para poder avanzar un poco más, debido a las dos cosas que se mencionaron, que era sobre todo la fractura de la pared posterior con el compromiso y la congruencia articular con la impactación, se definió un tratamiento quirúrgico, ¿cierto?, con un abordaje posterior de Cohen-Langenbeck para poder abordar ambos elementos afectados, ¿cierto? Y se usó una caja O de pelvis para poder utilizar tornillos para solidarizar el fragmento y la instalación de las placas que se conversaron. Así que el próximo que diga placa AO o caja AO va a terminar la beca, weón. Okay. No, la AO es una fundación educativa, weón, no tiene nada que ver con fierros. Así se llama el insumo, perdón, no más. Ya. Y bueno, se operó por el equipo y este fue el resultado. No sé si hay alguien de tercero que nos pudiese ayudar, o ver si ya están todos fuera ya. Hugo, ¿estáis por ahí que quieras ayudarnos un poco? Buena, Mati. Sí. Ya entonces, bueno, teníamos este caso clínico, que es una radiografía de pelvis AP, en la cual se ve una placa anatómica de pelvis que pareciera, por esta proyección, estar ubicada a nivel de Ya, perdón. Rigurosidad del lenguaje. Placa anatómica de pelvis. ¿Qué? O sea, como estas placas que son moldeables, las placas 3.5 o 4.5. El nombre específico no lo tengo en mente, pero sé que son estas placas que uno puede ir dándole forma en intraoperatorio para adaptarlos como a las curvaturas. O placas de reconstrucción, ¿verdad? Ese puede ser el nombre más específico. No puede ser, ese es el nombre. Claro. Ya. Y tenemos entonces esa placa de reconstrucción que en esta radiografía parece... Perdona, y al revés las placas anatómicas son las que vienen listas con la forma. Ah, perfecto, sí. Ese sí, entonces, mucho más. Placas de reconstrucción y la otra se llaman placas anatómicas específicas. Perfecto. Segmentos específicas. Ya. Muchas gracias, Doc. Y ya, esta placa de reconstrucción entonces de pelvis, que en esta proyección parece estar en la columna posterior. Es difícil verlo así, pero está como más en esa dirección. Igual yo creo que sería bueno y poder ayudarse de las otras proyecciones de Judith para corroborar la ubicación. Claro, y ahí tenemos la obturatría izquierda, que se ve que está en la columna posterior, y hay que verificar siempre acá que los tornillos estén extraarticulares, y la placa, por supuesto, que esté con el adecuado moldeo para que haga una buena reducción. Súper ubicón. No sé si... Mati, explica tú bien lo que hicimos, porque esto no es la osteosíntesis clásica que mencionamos, que es de doble placa, más eventualmente 2 tornillos compresivos al fragmento. Sí. Y explica que ese tornillo que está ahí volando también. Por supuesto. Bueno, aquí no logré conseguirme las fotos intraoperatorias, pero se hizo un abordaje clásico de Cohen-Langenbeck, y al llegar en el fondo a la pared posterior, lo que se hizo fue levantar uno de estos fragmentos, que lo voy a mostrar acá. ¿Dónde está acá? Anotar. Se levantó el fragmento más lateral, que es el que está aquí, para poder desimpactar el hueso que, como habíamos comentado, hacía que se perdiera la congruencia articular. Luego se utilizó injerto y se volvió a colocar ambos fragmentos en buena posición, y se puso un tornillo que, creo, si no mal recuerdo, fue un tornillo cortical 3.5, que en el fondo iba a solidarizar
el fragmento que acabamos de poner el injerto y poner como esta tapa ósea, ¿cierto? Y por espacio y por en el fondo que el otro fragmento que está acá medial era bastante débil, se utilizó una sola placa que pasaba hasta el isquion, ¿cierto? Bien moldeada para poder, en el fondo, hacer de situación y a complementar el tornillo que está haciendo la compresión de los fragmentos. Con eso, en el fondo, complementamos todos los objetivos que era recuperar la congruencia articular, devolver en el fondo el hueso que estaba impactado y restaurar la anatomía de la pared posterior. No sé si estoy bien, Max. Claro, aquí lo más importante, como dices tú, se levantó ese fragmento cuadrado que se ve relativamente cuadrado y tuvimos que levantar un poquito el otro que está más hacia la superficie cerca de la cabeza y ahí logramos ver por ahí la cabeza a través de la pared en el fondo. Y ahí pudimos ver que había un gap entre el cartílago y la cabeza y esa es la zona que está impactada en el fondo. Y ahí con varios cinceles tratamos de ir desimpactando la superficie articular, aprovechando que está la cabeza, entonces la cabeza nos sirve como un molde para ir bajando los fragmentos, ir apoyándolos contra la cabeza, y al hacer eso queda un hoyo por detrás, y eso es lo que rellenamos con injerto para darle soporte, pusimos de nuevo la tapita encima, y todo eso lo atravesamos con ese tornillo suelto que tratamos de ponerlo con relativamente compresivo, dando la posibilidad que entregaba la calidad de hueso, y sobre eso la placa tipo Batres más habitual que se utiliza en estos casos, y nos pareció que no fue necesario poner una segunda placa porque el rasgo de la fractura de la columna posterior está totalmente no desplazado, y también nos pareció que era innecesario hacer algo hacia la columna anterior. Exacto, muchas gracias, Max. Creo que Sebastián Canaguate tiene la mano levantada, o levantó la mano en algún momento. Sí, no, sí estoy esperando. Mati, oye, y esta pregunta va un poco para Max y para Yannick o para el doctor Tracer. Si podemos volver a las radiografías, me quedó, las primeras radiografías me quedó la duda, finalmente, cómo llegaron a la conclusión de que era columna más pared posterior y no hemitransversa, siendo que igual se ve un rasgo que llega hasta al menos la línea iliopectínea. No entendí esa parte, cómo no se veía la fractura en el rayo. Acá en general en estas proyecciones no se alcanza a ver un compromiso evidente de la columna anterior. Yo creo que más en el TAC se aprecia que hay un rasgo que va hacia adelante y que quizás no se ve evidentemente que sea completo. Por eso nos pareció que finalmente, y como la manejamos, fue más como una fractura de columna posterior más pared. Y lo más importante en este caso es la impactación, esa gran impactación marginal que tenía, que fue posible manejarla bastante bien, pero que si uno hace una osteosíntesis sin manejar eso, en el fondo hay un compromiso importante de la articulación que no vamos a ver y no vamos a tratar. Ya. Muchas gracias. No sé si algún otro staff quiere hacer algún comentario. Yo tengo una pregunta. En la urgencia, teniendo en cuenta que diagnosticamos una fractura de acetábulo con la radiografía de pelvis AP, ¿igualmente le pedirían las proyecciones de Judet o al tiro puede ir uno al escáner, como para no perder más tiempo y viendo que el escáner es como el que nos va a dar como la información más útil? Hay múltiples respuestas a esa pregunta. Todas las respuestas son sí, hay que pedir las radiografías. Uno, porque en el intraoperatorio no vas a tener escáner, entonces tu mejor apreciación de la fractura es con las radiografías, con esas 3 proyecciones, que es lo que vaya a poder tener en pabellón. Segundo, la mayoría de las fracturas de acetábulo se pueden clasificar y entender bien teniendo las proyecciones radiográficas, y el escáner es un extra. De hecho, si quieren ser exquisitos, ya que están mostrando este escáner con reconstrucción 3D, como tú ya diagnosticaste la fractura acetábulo cuando pides el escáner debería ser pedido con sustracción de la cabeza femoral, cosa que, como pueden ver aquí, no se hizo, para que puedan entender mejor qué es lo que pasó en la superficie articular. No sé si alguien quiere agregar más respuestas a por qué sí pedir las radiografías, pero siempre radiografías. Yanir, y siempre se pide con sustracción, porque pensando que igual puede tener alguna fractura a nivel de la cabeza femoral, no sirve ver también a veces la cabeza.
La asociación de acetábulo y cabeza femoral no es una asociación habitual. Y si es que tiene una fractura de cabeza, la vas a ver en tus cortes no 3D, en todas las reconstrucciones 2D. Si el 3D no es para diagnóstico, es para comprensión de la personalidad o anatomía de la fractura. Entonces, si es que llegaras a ver una fractura en la cabeza, insisto, cosa no habitual, por lo menos en trauma de alta energía, quizás te referís a una impactación de la cabeza, pero igual es infrecuente. Si llegara a verlo, podéis pedir las dos reconstrucciones de forma independiente, pero es una rareza. Súper. ¿Alguna otra consulta, alguna duda, comentario? No sé cómo estamos con la hora, Sí, no sé equipo. si alcanzamos. Estamos pocos tocados. ¿Sí? Max, ¿le damos nomás? Yanib. Doctor Schweitzer. Dale, dale. Ya. Canaguate nos va a ayudar entonces. Bien. Segundo caso. Canaguate. Paciente 80 años, múltiples antecedentes, dentro de lo que destaca un cáncer de endometrio que está en remisión. Tiene una prótesis total de la cadera derecha hace 30 años, que al parecer estaba el doctor becado Daniel Schweitzer en ese entonces, y una prótesis total a la izquierda que tuvo 2 revisiones, ¿ya? Hoy, después de 30 años, consulta por coxalgia derecha porque estaba en su casa y cruzó las piernas, ¿ya? Y después de eso no pudo seguir caminando y empezó con un dolor importante. ¿Algo que crees que sea muy importante la anamnesis examen físico y los rayos que le pedirías? La razón de por qué se le hizo la prótesis inicialmente, si había sido por fractura, si había sido por artrosis, si es que había tenido dolor previamente o si había tenido episodios previos como de este cuadro similar, pensando en que podríamos estar frente a una inestabilidad. Impresiona, ambas prótesis fueron por coxartrosis primaria. Perfecto. Y el examen físico, bueno, claramente la actitud es la que está en la extremidad inferior. No había nada muy evidente, levemente rotado interno, pero no había ninguna deformidad, así que no llamara mucho la atención. Rayos, ¿qué le pedirías? Pelvis AB, cadera derecha y cross table. Vamos. Súper. Pelvis AB prótesis, pelvis AB prótesis. Sí. AB prótesis. Con testigo, 25 milímetros. Dale más. Entonces a derecha vemos una prótesis híbrida donde impresiona que hay una falta de la congruencia del ¿cómo se llama? El constructo. Realmente una luxación. Ok. ¿Hay algo de los elementos que están, o sea, cosas que puedas rescatar de esta radiografía que creas importante a ir a buscar? No me impresiona que haya osteolisis alrededor del componente acetabular. Veo que los tornillos están bien situados, no hay un halo tampoco lítico en relación a estos. Se ve un poco de osificación heterotópica hacia proximal, y en relación al componente femoral vemos que está bien situado, y en relación al manto de cemento está bien cementado, y no presenta tampoco áreas radiolúcidas pensando en que puede tener aflojamiento del componente. Seba, dijiste no hay osteolisis alrededor del componente acetabular, ¿cierto? Sí, al menos no alcanzo a ver yo en mi computador. ¿O estoy cieguísimo? No, yo tengo que defender hacia Yannick. Yo creo que uno lo compara con el otro lado, es una imagen bastante parecida. Cambia de computador. Tiene una línea esclerótica que marca el borde de la osteolisis. Así... ¿Por el margen lateral? No Ya puedo creo que es lo que está diciendo. Como... No puedo yo mostrar con el cursor, pero es gigante y tiene esclerosis alrededor. Como zona 1, allí en arriba cerca del tornillo, esa línea. No. Esa, ya. Esa osteolitis chiquitita, esa. Un hallazgo. Ya, sí, Súper. tiene osteolisis, entonces el componente acetabular.
Sea paciente 80 años, primer episodio de luxación, baja energía, ¿qué harías? Reducción. Pero ¿Dónde? en pabellón. ¿En box no? No pensaría hacerlo en box, ¿Se da? de primera vez. Ya. La consideración intentando de causar el menor daño posible. ¿Alguien está en desacuerdo o en acuerdo? ¿Qué quiera comentar? Yo creo que técnicamente sí se puede hacer en box con una adecuada sedación para para las luxaciones periprotésicas, pero el ambiente ideal y más controlado sería hacerlo en pabellón. Pero si uno no tuviera un acceso a pabellón, se podría uno hacer un intento en box. Súper. Ya, ahí está la axial y la cadera que se le vio en ese momento. Y bueno, aquí esto lo vamos a saltar porque no, aquí Max, yo no estuve con el paciente, así que no me acuerdo, pero creo que tuvo un intento en box, puedo estar equivocado, avísenme si fue así, si no, en el fondo Creo sí. que sí tuvo algún intento en el box Sí. y con respecto a eso, probablemente la decisión de hacerlo en el box o en el pabellón, yo creo que varía de centro en centro y de cirujano en cirujano, pero también va a depender de las Previsión. normas de tu servicio de urgencia. Teóricamente acá las sedaciones se han ido abandonando, no sé cómo estar ahora, por temas de calidad y riesgo para el paciente, pero también va a depender del grado de dolor del paciente, etcétera, etcétera. Hay varias condiciones que pueden, la disponibilidad de pabellón, qué sé yo, que pueden hacer tomar una u otra decisión. Acá creo que se hizo un intento en box y se tomó este rayo y seguía igual la luxada la cadera. Así que después la llevaron a pabellón. Así es. Y en pabellón creo que no tengo la radiografía, pero en el fondo se redujo y después al tomarle el escáner, en el traslado se volvió a luxar. ¿Ya? Ese fue como la secuencia de hechos. Hay algo bien importante, es la sensación y las maniobras que hay que hacerlo. O sea, yo lo conversé con Morales, que era el staff y que lo tuvo que hacer en la madrugada y me dijo que se reducía muy fácil, pero estaba muy inestable también. En el fondo lograban reducirla, pero les parecía que con alguna pequeña maniobra volvía a luxarse en forma muy fácil. Eso también, en el fondo, nos puede ir indicando qué es lo que vamos a ir encontrando en las imágenes y las causas de la luxación en este caso. Gracias. Sí, efectivamente. Entonces, Jari, creo que estáis tú, ¿no? No sé si alguien más. A menos que la Laura quiera, o Gabriel quieran también colaborar. Perdón, a mí me gustaría recalcar un punto que es la temporalidad. No es lo mismo una luxación periprotésica de alguien que se operó hace menos de un año, por decirlo así, a una luxación de algo que estaba funcionando como relativamente bien y lleva 20 años de evolución. Eso significa que algo pasó para que se luxara y después de 20 años entra en juego lo que es el desgaste del polietileno. Y no es lo mismo los conceptos de luxación periprotésica precoz a lo que son luxaciones periprotésicas tardías. En este caso, bueno, asociado a eso y viéndolo hacia atrás, también tenemos una lisis bien importante en la zona del techo en este caso. Eso nos va hablando de que tiene que haber un desgaste ahí del liner. Fíjense la cabeza también, más que estar completamente luxada, está subluxado, está apoyada ahí en el borde lateral del cotilo, así que todo eso nos puede ir dando algunas pistas de qué es lo que está pasando. Efectivamente. Bueno, aquí en la imagen se puede observar la lisis en el fondo alrededor del margen como anterior superior, ¿cierto? Y un poco medial del cotilo, ¿cierto? Y la impactación donde está la cabeza con este fragmento que evolucionó. No sé si alguno de los becados pudiera plantear algún tipo de tratamiento o alternativas para esta paciente, en el fondo, con el diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando con esta paciente? Claro. Que si pueden hacer alguna apuesta, qué es lo que está ocurriendo. Jari, Seba. Yo creo que por el tiempo de evolución y
y como la imposibilidad para reducir, concuerdo que efectivamente nuestro problema podría ser a nivel de el liner, a nivel del liner, probablemente hubo un desgaste o probablemente el liner puede estar aflojado y eso es lo que está impidiendo lograr la congruencia articular con las maniobras de reducción. Entonces, en cuanto al tratamiento, yo creo que habría que entrar a hacer una revisión de esta prótesis, hacer una reducción abierta y hacer una revisión de los componentes y entrar preparado para hacer por lo menos a priori, un recambio del componente acetabular, teniendo en cuenta la lisis y pensando también que en el fondo, aparte del problema del liner, el acetábulo como tal está flojo. Súper. Perfecto. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Si no, Max, vayamos cerrando. Sí, yo creo que está bien planteado lo que dice Jari. Ahí ya hay cosas técnicas más que son más de subespecialistas y que son importantes en este caso. Considerar que el cotilo tiene esa lisis bien importante por la zona lateral. Pues se fijan, todavía llegan trabéculas de hueso a través incluso de la lisis hacia el cotilo y eso puede dar la sensación inicial de que todavía está fijo el cotilo, en el fondo no está aflojado. Y el problema es sacarlo estando fijo es que vamos a quedar con un defecto en la zona lateral relativamente importante y eso hay que tenerlo considerado en el momento de la revisión y también nos puede hacer dudar si es necesario o buena idea ir directamente a sacar el componente acetabular o buscar otras alternativas. Otra cosa importante es que un cotilo relativamente chico es un número 48, así que eso también va limitando un poco las alternativas que tenemos. Y lo otro es considerar qué vamos a hacer con el vástago, se ve bastante bien cementado, así que inicialmente lo ideal sería no hacer nada en ese punto, pero tener cabezas disponibles para al menos cambiar la cabeza y tener considerado también qué cuello tiene, tener las cabezas que corresponden, etcétera, etcétera. Súper, muchas gracias. Entonces, bueno, ya conversamos un poco la alternativa, ¿cierto? Y esto fue el día postquirúrgico número 1 de esta paciente, ¿cierto? Que finalmente lo que se hizo fue hacer una reducción abierta, ¿cierto? Donde se verificó que el liner estaba muy comprometido. Yo no estuve en el pabellón, pero se describe en el fondo como, además del aflojamiento que está fracturado, ¿cierto? Por lo que se retira y luego, si no me equivoco, Max, en la descripción lo que hicieron fue cementar otro polietileno al cotilo sin tener que cambiarlo, ¿cierto? Sí, o sea, entramos y inmediatamente evidente que está fracturado el liner en la zona lateral, muy desgastado y fracturado, con fragmentos intraarticulares, lo que probablemente está evitando una reducción concéntrica en la cabeza. Sacamos los tornillos, verificamos que está fijo el cotilo y a través de los hoyos de los tornillos metimos injertos molido para rellenar todo el defecto que había en la zona lateral que se ve ahí relleno y decidimos inicialmente no sacar el cotilo y cementar un liner que teníamos varias opciones y por suerte contábamos con un liner pequeño, lo suficientemente pequeño como para que cupiera dentro de ese cotilo tan chico y que nos da la opción de poner una cabeza de 32 milímetros pensando en la estabilidad. Así que cementamos un liner para cabeza 32 en una levemente mejor posición que el cotilo, porque si se fijan el cotilo está bastante vertical, lo dejamos un poquito más horizontal con el liner y pusimos una nueva cabeza de 32 milímetros con una bastante buena estabilidad en el intraoperatorio. Buenísimo. ¿Alguien más que quisiera aportar? Yo creo que estamos entonces. Bueno, agradecerle a todos, obviamente, su activación y a los staff del equipo de cadera por la supervisión y la ayuda con los casos. Sí. Sí. ¿Estamos listos? ¿O alguien quiere comentar algo? Gracias, Mati. De nada, que les vaya bien a todos, tengan buen día. Gracias, chicos. Gracias, Dr. Schweitzer, gracias, Max. Gracias, Mayra, Mati. Gracias, Jenny. Gracias, Samo. Chao, chao, gracias.